Listo, entonces esta es la segunda parte del control LIFO que estábamos diseñando. Hasta acá, hasta esta parte teníamos tres arranques directos, ¿sí? Tres arranques directos que podemos ver acá. Voy a colocar esto un poquito más pequeño, ¿sí? Miren los tres arranques directos ahí, ¿sí? Este es uno, este es otro y este es otro. Pero entonces decíamos que cualquier motor puede entrar en el tiempo que quiera. Y también teníamos otro problema, perdón. Y el otro problema era que no teníamos cómo pausar, cómo parar los motores. En este caso están acá simulados por bombillos. Entonces, ahora sí, ahora pregunta, ¿cómo hago para colocar a parar estos motores? ¿Quién me responde? ¿Cómo hago para parar los motores cuando estén enclavados? Con temporizadores no. No, sin meter Con un temporizador. stop, ¿Eso con qué? con un stop. Con un stop. ¿En dónde coloco el stop? Después de la línea no. Después de los pulsadores, ¿no? De los pulsadores abiertos. O sea, cuando él ya se retuvo, cuando ya se sostiene la retención, la única forma para que la bobina se desenergice es que yo coloque un stop acá en serie. ¿Listo? Entonces voy a quitar, para cada uno voy a escoger un stop. Un stop entonces sería un pulsador normalmente cerrado, no un abierto, sino cerrado. Y voy entonces a sacar tres. ¿Listo? Voy a sacar acá. Voy a entonces a eliminar esta línea. Y a cada uno les coloco un stop. Pero para mí los stop van a ser los indicadores, o sea, las órdenes que yo le voy a dar al sistema, al control, para que él se desenergice, o sea, para que desenergice cada uno de esos motores. Entonces a eso les voy a colocar el mismo nombre que le colocaba al start, se lo voy a colocar al stop, pero ya esos van a ser down, ya no van a ser up, sino que van a ser down. Yo elimino esta línea. ¿Sí? Entonces miren, ya no van a ser up, como decía, sino que van a ser down. Entonces acá M3 up. Entonces lo que voy a hacer es editar símbolo y M3 down. ¿Listo? M3 down. Esos son los que me van a hacer bajar los motores. Y para eso entonces me voy a dirigir de una vez al diagrama de tiempos que teníamos por allí. No es una imagen la más clara del mundo, pero pues sí vamos a tener una posibilidad de analizarlo. Entonces miren, ya tenemos entonces acá los stop. Vamos a simularlo. Yo le doy arranque y cuando quiera, miren que cuando quiera yo arranco y cuando quiera le doy stop. Cuando quiera yo arranco y cuando quiera le doy stop en el orden que yo quiera. Y eso no debe pasar, no debe pasar. Entonces, vamos a ver el diagrama de tiempos que me sugiere. Ya tengo los tres motores funcionando. ¿Sí? Si yo quiero los enciendo a los tres. Si yo quiero, entonces apago el que quiera. ¿Sí? Apago el que quiera en el orden que yo quiera. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir al diagrama de tiempos. Mírenlo acá. Y la sugerencia era esta. LIFO entonces significa el último en entrar, que es este. El último en entrar va a ser el ¿qué? El primero en salir. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente. Este fue el primero que arrancó, entonces va a ser el último que va a arrancar. También podría llamarse de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que arrancar primero? Este señor que es para mí el motor 1, para mí el motor 1 es el que el que se llama motor de arrastre. Para mí el motor 2 es el motor de doblez y para mí el 3 entonces es el motor de corte. Voy a pensar en eso aquí. Todos van a poder entrar en su secuencia. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Voy a cerrar acá un momentico. ¿Cómo hago yo para que este motor entre? Este motor que está comandado por todo este arranque directo. ¿Cómo hago yo para que este motor entre? Y después entre este. ¿Qué debería de yo hacer en el circuito para lograrlo? Para lograr de que este motor que está comandado por todo este arranque directo esté delimitado por el arranque de este motor. Recuerden, este arranque directo que está acá, este arranque directo que está acá, está manipulando ¿a quién? A un arrastre, ¿sí? A un motor de arrastre. Este arranque directo que está acá, Profe, pues está que manipulando. después de que se alimente esa línea de ese motor, empiece a Señor. contar un temporizador que active el segundo. Sí, señor. Eso por ese lado está bien. De hecho, así se hace automático. Pero estamos pensando en un arranque manual.
Entonces, con un contacto con un contacto, Mauro. abierto del 1 en el pedazo del 2. Ok, excelente. ¿Dónde lo coloco, Mauro? ¿Dónde lo En coloco? vez Usted me de, dice- yo creo que en vez de de donde está el switch de stop, ¿Sí? colocar el contacto. Ok, entonces yo puedo, recuerden que una serie no importa yo dónde coloque un elemento u otro, igual está la misma corriente circulando por ahí. Entonces yo puedo colocar un contacto aquí o acá, donde yo quiera, pero si están en serie, entonces ¿qué pasa? Cuando vaya a entrar este motor, este contacto abierto le va a decir, si este motor no está encendido, esta bobina no hace que ese contacto acá se cierre, ¿sí? Lo Mauro dice es esto, colocar un contacto aquí, normalmente abierto, para que cuando este motor se arranque, entonces este contacto se cierre. Y ahí sí me dé la posibilidad para que el motor 2 arranque. Y esa es la misma idea del motor 2 con respecto al motor 3, ¿o no? Yo cuando encienda el motor 2, ya le doy la posibilidad a que encienda el motor 3. Entonces, pregunta, antes de que coloque acá también el contacto del 2. ¿Será que es necesario que yo coloque un contacto del 1 también acá? En este. ¿Será que es necesario que coloque un contacto del 1 en el 3? No, profe, porque si está activado el 2, es Ajá. porque ya se activó el 1. Exactamente. Entonces, porque por eso es un control secuencial, porque ahorita estamos pensando en los arranques. Entonces, si entró este motor, ya puede entrar este motor, ¿sí? ¿Con quién? Con un contacto abierto. Miren que si yo pulso acá y el contacto está abierto, entonces no me lo va a dejar entrar, a menos de que el motor 1 se haya activado. Este contacto se cierra y se activa el motor 2. Y lo mismo pasa, si el motor 2 está activo, entonces yo acá coloco un contacto del motor 2 abierto para que este venga y se cierre, y me permita el paso de la conexión del motor 3. Entonces vamos a hacerlo ahorita así. Ya no nos vamos a enfocar tanto en eso, sino que simplemente voy a correr todo este circuito para acá para que me dé el espacio. Voy a correr por acá. Simplemente señalar, para los que no lo vieron, simplemente señalar todo el pedazo que se va a correr. Y acá en este pedazo entonces voy a colocar. Este necesita una restricción para poder arrancar. Este de acá, el motor 1. O puede arrancar libremente. No, necesito un start. Solamente necesita el start. Mire, o sea que este circuito, este motor 1 puede arrancar libremente, como nos está mostrando el diagrama de tiempos. Este motor es el primero que va a arrancar libremente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le diga que tiene que parar. Pero él es el que arranca libre. Pero este depende del otro y este a su vez depende del otro. ¿Listo? Entonces, el motor 1 para su arranque, conclusión, no depende de ninguno. Por eso lo voy a dejar así, un arranque directo. Mientras que estos sí necesitan tener contactos abiertos de cada uno de los motores anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con este? Voy a darle clic y voy a asignarlo, porque es un contacto, ¿a qué bobina? La bobina de CR1 instantáneo. Y aquí también, entonces voy a asignarlo a la bobina de CR2, pero instantáneo. ¿Y ahora qué pasa? Miren, ahorita sí, vamos a la simulación y miremos qué pasa. ¿Será que este motor 2 puede arrancar? No. ¿Por qué? Porque este contacto está abierto. ¿Será que este motor 3 puede arrancar? No, porque este contacto está abierto. ¿De qué depende este motor? Que se accione el 2, la bobina del 2, mírenla acá. ¿Y de qué depende este motor? Que se accione la bobina 1. Entonces ahorita sí, miren, vuelvo y les muestro, bobina 2, bobina 1, no pueden, los contactos están abiertos. El 1 depende, el 2 depende del 1, entonces cuando yo enciendo el 1, entra libremente. ¿Lo puedo apagar libremente? Esa es otra cosa, ¿lo puedo apagar? Sí, sí, miren, lo puedo apagar libremente. Eso es algo que también tengo que delimitar ahorita, ¿sí? Pero entonces, déjenme ver una cosa acá. Ah, ya, sí. Ya después de que se encienda el primero, entonces ya puedo encender ¿cuál? El segundo, libremente. ¿Puedo encender el tercero? No. Miren, no puedo encender el tercero. El segundo sí. Y el tercero depende del segundo. Entonces ahorita sí lo puedo encender. Hay un problema, y es que ya hice lo de la conexión, pero yo puedo apagar en cualquier tiempo cualquier motor. Y eso no es lo que me sugiere el LiFo. El LiFo me sugiere que el último que entró es el primero que tiene que salir, o sea que no tiene restricción. Pero los otros sí tienen una restricción.
Y es que, por ejemplo, no puede apagar primero el que entró de primero. Si yo hiciera esto, fíjense lo que les voy a decir, miren, ya todos arrancaron, 1, 2 y 3, con la restricción que se sugiere. Y si yo hiciera esto, si yo desactivara el motor 3, es como si yo en este momento cortara la gráfica aquí. O sea que este pedazo no existiría, ¿sí? La cortará aquí. Y eso no puede pasar. Y lo mismo con el motor 2. Yo lo cortaría acá, este pedazo no existiera. El único que puede hacer eso, el único que dice, yo ya acabé, es el motor de corte. Y a partir de ahí se van a desactivar los otros dos. Voy a borrar entonces estos dos de acá, estos dibujos, perdón. Y voy a ir hasta acá. Listo. Pregunta. ¿Cómo hago yo para delimitar? Miren que ya delimité las conexiones por medio de estos contactos. Vuelvo y lo hago para los que no lo han visto. Simplemente, bueno, miren, inclusive cuando yo desactivo acá, desactivo todos, ¿o no? Yo desactivo este y se me desactivan todos. ¿Por qué este? Porque el motor 2 y el motor 3 dependen de quién, de CR1. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿puedo pulsar el 3? No, pero sí el 2, pero sí el 3. Ahora, ¿cómo hago yo para delimitar de que no pase esto? Este es el primero que se tiene que desactivar. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para delimitar que no pase esto? Miren, yo desactivé primero este y se fueron estos dos motores de una. Y yo después desactivé este y se fue este motor. Esa es la parte un poco más compleja del circuito, entonces espero que me ayuden. Voy a darle nuevamente arranque. 1, arrancó el arrastre, después el doblez y después el corte. Cuando cortó, entonces él va a hacer esto. Corta, pero no se queda, sino que sale de una. Entonces, ¿él puede salir de una? Sí, él puede salir de una. Pero estos no pueden salir. O sea, no puede pasar esto. ¿Sí? Tiene que salir primero el último que entró. ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué debo de hacer yo para delimitar al motor 2, que es el segundo que se desconecta, para que no se vaya a desconectar hasta que el tercero se desconecte? Es decir, ¿qué hacía yo ahorita? Pensaba en cómo modificar este circuito del motor 2 para que no fuera a arrancar hasta que arrancara el primero. Ahora tengo que hacer todo lo contrario. ¿Qué tengo que hacer acá en el motor 2 para que primero se desconecte el motor 3 y después ya puedes conectar el motor 2? ¿Qué debo de hacer? La pista es esta. Tengo que colocar un contacto de CR3 en CR2, así como hicimos con el arranque en CR1. ¿Sí? ¿Quién me puede decir algo? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Ninguna? Chachos. Profe, yo creo que, no. Es que entré como en una confusión, porque si le pone normalmente cerrado en serie, no va a dar, porque apenas tiene la bobina 3, se va a abrir el 2, entonces esa no da. Y si está paralelo, no estaría dejando igual que pase lo otro. ¿Sí me Si, entiendes? si se coloca, es que está un poquito intermitente la señal, pero tiene una confusión con qué, con respecto a qué, con los contactos. Si se coloca un contacto, ¿cómo? Si lo coloco en serie, no va a dar, porque entonces apenas se active la bobina 3, se va a abrir la bobina 2 y se va a apagar solito. Sí, señor. Ujú. Si lo coloca en Y serie, entonces, ¿cómo debería de, y si lo coloco en paralelo con respecto a quién? al stop, ¿Y cómo porque es que debería ser la la naturaleza del bobina, contacto? ¿Abierto o cerrado? Se me dice que coloque un contacto acá, en paralelo con este. Sí, ¿y cómo debe ser la naturaleza del contacto?
Anímense a decir algo. No importa que se equivoquen, acá lo hacemos, acá lo corregimos. Profe, no, yo la verdad, sí, sí estoy como, me siento como perdido un poquito ahí con el programa. Ah, profe, Apoyo a... Así ando yo Yo también. estoy igual. Bueno, listo. un normalmente abierto, porque si yo coloco un normalmente abierto ahí, pero es que en paralelo me estaría dejando pasar igual, ¿no? No, ya, esa es la solución. Esa es la solución, miren. Solamente, ¿qué tengo que hacer yo? Así como hice con contactos, restringir el arranque. Miren, por acá no pasa la corriente hasta que yo coloque, hasta que yo cierre este contacto que estoy señalando. No hay forma de que este motor arranque. Ahorita tengo que delimitar el stop. Yo sé que es un poquito complicado explicarlo desde acá, de forma virtual, pero espero que me lo entiendan así como les voy a explicar. Yo a este pulsador cerrado, que es el que me desactiva el corte, que es el que puede desactivarse libremente, vuelvo y se los explico desde acá. Miren, este fue el último que se conectó, entonces es el primero que se va a desconectar, miren, en los tiempos. Sí, estos son los tiempos de desconexión y estos son los tiempos de conexión. Entonces, si yo me voy para acá y pienso en eso, el tercer motor que fue el que arrancó, yo tengo que decirle que él se va a apagar, o sea, él no tiene ninguna restricción para apagarse, o sea, que este circuito de acá, el que estoy señalando, este de acá de abajo, no tiene ninguna restricción, o sea, que así ya quedó, simplemente restricción para arrancar con este contacto, pero no para salir. Pero cuando este salga, cuando esta bobina salga, este motor, que es comandado por la bobina CR2, tiene que identificar de que ya está habilitado para poder desconectarse. Si yo coloco un contacto normalmente abierto aquí en paralelo, cuando este motor, cuando esta bobina está activada, que es la del motor 3, cuando esté activada, ¿qué va a pasar? Voy a colocar el contacto de una vez acá y les voy a mostrar. Miren, si yo tengo, imagínense que todo está cerrado, o sea, el motor ya se enclavó, ya está activado, la corriente viene por acá, déjenme un momentico, yo borro y les muestro de una forma más gráfica. Pero no tenía que ser cerrado. Sí, es cerrado. Sí creo, porque no se puede, o sea, si yo lo tengo cerrado, Sí, cuando la bobina está activada va a estar abierto. ok. Y cuando yo desactive la bobina, ahí sí se va a cerrar y va a dejar pasar corriente. Listo, vea, eso es Pues lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me gusta de la participación, por eso los coloco a estaríamos, participar. Porque miren, voy a cambiar el contacto por uno cerrado y miramos a ver qué pasa. Y voy a dejar este cerrado, este abierto por acá, aunque no esté haciendo nada. Sí, lo voy a dejar por acá. No está haciendo nada. De hecho, no me estorban la simulación. Pero si lo coloco cerrado, entonces miremos a ver qué pasa. Listo. ¿A quién lo voy a asignar? A una bobina que se llama CR3. ¿Sí? Que es como quien dice lo que va a hacer ese contacto ahí cuando yo desactive la bobina CR3. Entonces miren lo que pasa. Resulta que, imagínense que todo esto está cerrado, todo está cerrado. Es más, lo voy a simular de una vez, simulémoslo. ¿Puedo arrancar? Sí, cierto, puedo arrancar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Puedo arrancar con este? ¿Puedo arrancar con el tercero? No, no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque resulta que primero tiene que estar conectado CR2, es decir, el motor de doblez. Listo, arranco. Bien. Y ahora entonces me dice, listo, ya puede activar el tercero. Listo, puedo activar el tercero. Fíjense en qué pasó en este momento. Voy a desactivar el tercero, porque lo puedo hacer. Voy a activar el tercero, pero fíjense en qué pasa con este contacto. Fíjense en qué pasa. ¿Se abrió o no? Si se abrió, quiere decir que yo este stop lo puedo hacer, ¿o no? Miren, yo lo puedo desactivar y eso no puede pasar. Mientras, voy a volver a hacer lo mismo, voy a arrancar con este, voy a arrancar con esta, ahí están los tres, primero arrancó este, después este y después este, y ahorita se tiene que desactivar primero este. ¿Sí lo puedo hacer? Sí, pero fíjense en qué pasó con este, por ejemplo. No puede pasar. Otra vez, arranca el arrastre, doblez y corte. ¿Puedo desactivar este?
Sí, pero también puedo desactivar este. Si la naturaleza del contacto en este momento está cerrado, yo bloqueo totalmente el stop. No sé si lo alcanzan a ver, pero a modo de análisis de corriente, entonces yo puedo pensar de que la corriente está dirigiéndose así. Por acá no ve nada, ¿sí? Por acá no ve nada. Pero entonces, si está cerrado, si este contacto permanece cerrado, cuando esta bobina está activada, entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y la corriente viene por acá. Por más que yo le pulse stop, ese stop no va a funcionar. Ahora, ya vuelvo y me enfoco en la simulación. Si yo le doy stop en estos momentos, miren lo que pasa con los motores. No puede pasar eso. Voy a cambiar la naturaleza del contacto para que ustedes vean la diferencia. Voy a darle eliminar, les recomiendo que siempre eliminen el contacto, Ah, ya, pero no todos los dibujos. yo pensé que si ponía el otro, ¿no? Que podía pasar por ambos lados. No. Si coloco el cerrado, entonces miren lo que pasa, me deja libre. Pero si si lo coloco a la inversa, entonces va a pasar todo lo contrario, no me va a dejar porque me bloquea el stop. Entonces voy a colocar el abierto acá, voy a darle asignación, voy a asignarlo a CR3 y miren la diferencia. Ahorita sí, piensen en el diagrama de tiempos. Conecta, 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 desconecta, desconecta y desconecta. Ese es el LIFO. Listo, arranque nuevamente. Arranco por acá, arranca, arranca y arranca. Miren lo que pasa con lo que les decía con la corriente. Por más que yo pulse este señor, no me lo deja, no me lo deja parar. No me deja que el motor de dobles pare. ¿Por qué? Porque resulta que primero tengo que abrir esta bobina. Si yo coloco un contacto cerrado en paralelo con un pulsador stop, ese stop me va a quedar sirviendo para nada. Esa es la conclusión del día de hoy. Si yo hago esto con un contacto cerrado, ese pulsador no me va a quedar sirviendo para nada. Entonces, ¿qué necesito yo? Que este contacto se abra para poder pulsar. La corriente ya vendría por acá por encima. Vuelvo y rayo. En estos momentos la corriente, como este contacto, esta bobina está activada, la corriente viene por acá. Si la corriente viene por acá, entonces por más que yo pulse, no me va a funcionar, ¿sí? Pero si desactivo, la corriente va a venir por acá y ya cuando yo abra el circuito por el pulsador se va a desenclavar la bobina. Voy a hacerlo, ¿sí? Entonces sería como, voy a seleccionar entonces el stop, ya desenergicé el corte y ahorita sí me va a dejar desenergizar ¿quién? El doblez, porque la corriente vino por acá, ya depende del pulsador stop, mírenlo. Pero hay otro problema todavía y es este. Puede que yo tenga esto, arranque y arranque, pero le quise dar stop a este señor y miren lo que pasó. Me funciona para el arranque del arrastre, doblez y corte. Y cuando yo quiera desactivar el doblez, no me deja. Primero tiene que depender del corte y primero tiene que depender del doblez. Pero si yo saco este primero, entonces voy a tener el mismo problema que tenía antes. Desde la desactivación del corte al doblez, el mismo problema estoy teniendo con el doblez al arrastre. ¿Qué voy a hacer? Colocarle otra bobina arriba, ¿no? Exactamente. Entonces colocar otro contacto. Así como lo hice con sea cerrado. CR3 en 2, Sí, a ver si lo voy a colocar en la 1. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces, así como coloqué un contacto en el 2 del 3, entonces voy a colocar un contacto del 2 en el 1. ¿Cómo? Abierto también, no cerrado, sino abierto. Yo quito un momentico este. Y voy a seleccionar el abierto. Listo. Bien, lo voy a colocar entonces acá. Voy a asignarlo a quién? A CR2. Y lo voy a colocar aquí. Listo. Muchachos, básicamente ese sería el control. Voy a simularlo para que ustedes lo vean. ¿Puedo arrancar con el 3? No. ¿Puedo arrancar con el 2? No. Tengo que arrancar con el 1. Ah, bueno, ¿puedo desactivarlos? Pues ¿para qué voy a desactivarlos si ninguno está funcionando? Entonces,
Arranco con este. ¿Puedo arrancar con el 3? No, tengo que arrancar con el segundo. Después, ¿arranco con el tercero? Sí. Ahora, ¿puedo desactivar el segundo? No. ¿Puedo desactivar el primero? No. Tiene que ser primero el tercero. Después desactivo el segundo y después desactivo el primero. Pero imagínense ustedes que esto fuera temporizadores. Entonces esa es la parte que deben de hacer de ustedes. ¿Cómo vamos a activar un temporizador? Yo solamente lo voy a hacer para una sola transición. Fíjense en esto, solamente lo voy a hacer con una transición. Voy a pensar de que ya no tengo un pulsador, sino que voy a tener un contacto de un temporizador. Entonces, ¿cuál es la diferencia ya con un temporizador? Simplemente que la bobina es temporizada y que los contactos van a estar con un delay. Entonces, a modo de explicación rápida, entonces lo que voy a hacer es, voy a meterme acá los elementos. Voy a ir, el primero que aparece como TR, el primero, sí, en este caso. Entonces voy a seleccionar a TR y voy a montarlo por acá abajo. Miren, no importa que yo tenga un temporizador por acá abajo o arriba. Recuerden que es un circuito escalera y todo está en paralelo. Se puede activar en el tiempo que yo quiera. Voy a colocarlo, no, de hecho voy a colocarlo en paralelo con esta bobina para que se me active al mismo tiempo. Para que ustedes vean cómo funciona un temporizador. Antes de que siga, recuerden que tienen que hacer ustedes. Colocar el control LIFO y el control FIFO a funcionar, no de manera manual, como lo hice con los pulsadores, Profe, sino con el contacto. FIFO prácticamente sería hacer eso al revés, ¿no? Pues el arranque sería prácticamente al revés. El FIFO. Sí, eh, Sería cambiar solo los de parada. bueno, entonces ahí sí, está, por eso. ahí está lo que necesito que piensen, porque resulta que es hacer esto mismo, pero de una manera un poquito más estratégica. Muchachos, quedan 10 minutos, entonces espero que con esta explicación del temporizador tengan para hacer la tarea. Profe, pero en esas dos primeras es así mismo, con los tres motores de arrastre, doblez y corte. Sí, señor, es Ya la igual. diferencia con el tercer punto es que ya hay que ponerle más prohibiciones y toda la vaina. Ajá. Y de hecho el punto más complicado sería el FIFO, realmente. Pero yo creo que ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer de una forma fácil. Recuerden, con esta Y la base que pregunta es, ¿para cuándo? No, hágale que ahorita hablamos de eso. Por el momento, solamente párenme en bolas en cómo se utiliza el temporizador y ya hablamos de eso. Listo. Si hay necesidad de hacer otro video, lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos con ese temporizador? Lo mismo. Yo voy a asignarle, voy a editar este símbolo, voy a colocarle TR1 y voy a cambiar. Miren, ¿con quién accionaba yo este motor? ¿Con quién? Lo accionaba con este pulsador. Yo lo puedo hacer de una manera, o le puedo colocar un contacto en paralelo a este pulsador, o simplemente elimino ese pulsador y coloco un contacto que sea normalmente abierto. En este caso, entonces yo lo voy a colocar, voy a eliminar ese pulsador, pensando en que lo voy a hacer de una forma temporizada, y voy a colocar acá un contacto. Eh, creo que lo mismo puedo hacer entonces lo mismo puedo hacer con este señor. Entonces voy a hacer lo mismo con este. Y voy a sacar otro temporizador, ¿sí? Y lo voy a montar acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, el temporizador tiene dos formas de configurarse. Acá donde dice Delay Settings, voy a volverlo a hacer para que quede en video. Clic derecho, Delay Settings. Hay dos tipos de temporizadores. Uno, la conexión, que yo ya les he explicado que es el perezoso, y el otro que es el activo, que es el off. Solamente deben de escoger uno. Si escogen los dos, enloquecen el sistema. Entonces, por favor, solamente uno. Yo le voy a colocar, por ejemplo, acá 4 segundos. ¿Listo? A la conexión. Le voy a dar OK. Y a este también le voy a decir lo mismo. Delay Settings. También. Le voy a colocar 4 segundos. Bueno, le voy a colocar 3, pues, para que ustedes vean cómo varía. Y aquí, con lo que yo accionaba, ya voy a colocar a depender ese temporizador. Entonces, voy a colocar contactos normalmente. Un momentico. Yo voy a colocar contactos normalmente abiertos en vez de esos pulsadores. ¿Listo? Voy a colocarlo acá y voy a colocarlo acá. Miren lo que hice. Con lo que yo pulsaba, con el
Yo pulsaba al principio, yo pulsaba, tenía que pulsar, y ahorita va a ser las conexiones, pero automáticas, con los tiempos de respuestas de los temporizadores. Entonces voy a asignarlo a ese temporizador, en este caso es el temporizador TR1, y es con delay, ¿sí? Con delay, los temporizadores con delay. Y lo mismo con este, voy a colocarle acá editar símbolo TR2, y voy a colocar este contacto con delay. TR2, pero con delay. ¿Listo? Y voy a darle entonces simulación, a ver qué pasa. Yo arranco, y miren cómo arranca el temporizador, y miren la carga. ¿Sí? Después de un tiempo, ¿qué pasó? Se accionó este, y después de un tiempo, ¿qué pasó? Se accionó este. ¿Listo? Voy a darle stop. Todos van a depender de este. Bueno, en este caso, stop, stop y stop. Ah, bueno, acá ¿qué pasó? Miren que básicamente, ya la bobina TR1 quedó enclavada, ¿sí? Entonces, pues básicamente, por más que yo le dé stop, no va a funcionar. No va a dejarse dar stop, ¿sí? Así de simple. Porque ya los temporizadores quedaron como energizados. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en ese caso sí hay que poner un poquito más de cuidado. Este me lo deja, pero básicamente todavía está enclavado por la bobina de TR2, ¿sí? Se sostiene, entonces no me deja. Porque este contacto, recuerden que ya no es un pulsador, sino un contacto. Entonces hay que colocar cuidado con eso. ¿Listo? Vuelvo y lo hago. Arranco, temporiza. Después de que temporiza, acciona el contacto TR1. Y después de que temporiza, acciona el contacto TR2 como si fueran los pulsadores. ¿Listo, muchachos? Ahorita sí, ¿qué preguntas tienen? 5 minutos para que termine el video. Profe, el pedazo ahí pues de parar o detenerse también debe ser automático, los 3 puntos manuales. Para parar, debe de ser como temporizado. Sí. No, ya todo tiene que quedar automático. Una cosa es que, o sea, ya lo que debe pasar es que yo accione y ya él haga la O sea, secuencia. son los pulsadores, uno para Sí, parar y uno para... no, eso que ni siquiera el de parar sería simplemente como una emergencia, porque él debe arrancar Sí, solo. pero entonces solo es que uno le den start y ya prácticamente active los tres y después se desactiven. Ajá, y Solito. después se desactiven. Ah, Es bueno. mucho más fácil hacerlo con temporizadores. Tienen que arrancar, así como yo lo hice ahí, ya tienen la mitad, porque sería arranque, 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 y después sería desconecte, 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 como temporizado. Y cada vez que yo le dé, cada vez que yo haga esto, entonces haga arranque, después arranque este, y después arranque el otro, y después desconecte este, desconecte este y desconecte este. Yo después le tengo que pulsar otra vez para poder que vuelva arranque, 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 desconecte, desconecte, desconecte. Y lo mismo deben hacer con el LIFO. Entonces, ¿cómo haría el FIFO? Perdón, ¿cómo haría el FIFO? Arranque, 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 desconecte, desconecte, desconecte. ¿Sí? ¿Sí? Miren el LIFO, el que acabamos de hacer. Arranque, arranque, arranque. Desconecte, desconecte, desconecte. Y miren cómo sería el FIFO. Sería arranque, arranque, arranque. Desconecte, desconecte y desconecte. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta Profe, tiene? profe, ¿me puede repetir ese, por favor? Listo, otra vez. ¿Cómo sería el LIFO? LIFO. Arranque, arranque, arranque. Desconecte, desconecte, desconecte. ¿Cómo sería el FIFO? Sería arranque, arranque, arranque. Y sería desconecte, desconecte y desconecte. Primero el entrar es el primero en salir. Listo, profe. Profe, ¿Listo? Otra la pregunta. última cosa, Sí. lo de los trabajos, entonces, ¿se suben al Q10 y al Google Classroom o cómo Listo. quedó? Ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso. Pregunta solamente de esta simulación y ya hablamos de eso. Plazo de entrega. Ya hablamos de plazos, ya hablamos de dónde subirlo, todo, todo, todo. Vamos a ver cuántos días podemos llorar. Listo, muchachos, voy a cortar video ahí. Entonces ya me pueden hacer las preguntas.